Como ya lo habíamos comentado, el tema es la depresión y el eje intestino-cerebro. Y pues vamos a dar comienzo. Eh, Muchas personas piensan que la depresión es una forma de debilidad, que si se actúa con firmeza y se tiene la actitud adecuada, puede superarse cualquier cosa. Pero la realidad es que la depresión es una enfermedad importante que puede llegar a amenazar la vida. La gente que la padece no solo está triste, es débil o melancólica, sino que presenta una enfermedad médica que es completamente definible y tratable. Es una patología que, pues, últimamente, en los últimos años se ha incrementado. El término depresión proviene del latín depressus o depresio, que significa hundimiento o abatimiento. Con el tiempo, el término pasó a describir crisis económicas como la Gran Depresión de los años 30 de Estados Unidos o como el trastorno clínico del estado de ánimo caracterizado por una profunda tristeza y falta de energía. Antes de llamarse así, este estado se conocía en la antigüedad como melancolía, una melancolía profunda. Ahora, ¿qué hay dentro del cerebro? La depresión es un trastorno cerebral que afecta los pensamientos, estados de ánimo, sentimientos, conducta y la salud física. La gente solía pensar que todo estaba en su mente, que si en realidad se esforzaba, podía superarlo por sí solo. Pero ahora los médicos saben que la depresión no es una debilidad y uno no puede tratarla solo. Es un trastorno médico y tiene una base biológica que, de acuerdo a estudios recientes, está muy vinculada sobre todo a nuestro tracto digestivo. La causa subyacente verdadera de la depresión todavía no se conoce del todo, por lo que se sigue investigando. No obstante, los expertos piensan que la depresión está relacionada con desequilibrios en las sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores. Este desequilibrio puede ser desencadenado por factores genéticos combinados con aspectos ambientales como estrés, enfermedad física, el uso de ciertos medicamentos, el abuso de sustancias y también al desequilibrio de nuestra microbiota intestinal, de la que vamos a hablar un poco más. A nivel mundial, ¿cómo está este trastorno, verdad? Los estudios de imagenología muestran que la gente con depresión tiene menos actividad en ciertas regiones del cerebro que las personas que no la padecen. Y según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 3.8 al 5.7 de la población adulta mundial la padece, lo que equivale a más de 280 millones de personas, afectando mayormente a las mujeres que a los hombres. La depresión también es un compañero común de las enfermedades que con frecuencia se presentan en las personas mayores, enfermedades como las cardíacas, ¿verdad? El infarto cerebral, la diabetes, el cáncer, el Alzheimer y Parkinson, y también problemas tiroideos y endocrinos. Y desde luego, pues que una persona adulta mayor con padecimientos de este tipo, que son crónico-degenerativos, obviamente que pues, se va a deprimir, sobre todo si no encuentra solución a su situación de salud. Ahora, ¿cómo se diagnostica la depresión? Para diagnosticar la depresión es importante realizar un historial detallado y revisar la situación del afectado. Asimismo, pueden llevarse a cabo un examen físico y pruebas diversas para descartar otros padecimientos que puedan parecer depresión. Pero hay dos síntomas principales que confirman el diagnóstico de este problema de salud. Uno es la pérdida de interés en las actividades diarias normales, o sea, en nuestra rutina diaria, ¿verdad? Perdemos interés. Y la otra es el ánimo deprimido, sentirnos tristes, impotentes y sin esperanzas. Y quizá con episodios de llanto. La tristeza, la melancolía, pues muchas veces nos hacen llorar. Además, para que un médico diagnostique la depresión, también deben estar presentes la mayoría de los siguientes signos casi todos los días, por lo menos durante 2 semanas continuas. Tenemos trastornos del sueño, cambios importantes en el peso o en el apetito, problemas graves para dormir o dormir demasiado, cansancio extremo todos los días, una baja autoestima o sentimientos de culpa, pensamientos de muerte o ideas suicidas, problemas para pensar o concentrarse y la pérdida del impulso sexual. Además, la depresión pues también puede causar una variedad de trastornos físicos como comezón generalizada, visión borrosa, sudor excesivo, boca seca,
problemas gastrointestinales como indigestión, estreñimiento, diarrea y dolor de cabeza y espalda. Ahora, desde la perspectiva de la farmacéutica o el tratamiento farmacológico, pues los fármacos antidepresivos y estabilizadores del ánimo actualmente han mejorado el tratamiento de la depresión. Los medicamentos pueden aliviar los síntomas en la mayoría de los casos y se han convertido en la primera línea del tratamiento alópata para los diferentes tipos de este trastorno, ¿verdad? Existen varias clases de fármacos efectivos para tratar la depresión, aunque sus efectos secundarios varían y en algunos casos son contraproducentes. Tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como son la fluoxetina, la sertralina, y también están las benzodiazepinas, como el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, etcétera, ¿verdad? Que estos deben ser prescritos estrictamente por un especialista, porque son medicamentos de cuidado. Ahora, algunos efectos adversos secundarios de estos fármacos, pues son náuseas, diarrea o estreñimiento, pérdida o aumento del apetito, somnolencia diurna, insomnio, sequedad en la boca, mareos, dolores de cabeza, sudoración excesiva, temblor leve, bajo deseo sexual. Como podemos ver, estos efectos adversos secundarios que provoca el fármaco, pues se parecen mucho al padecimiento de la depresión, o sea que por eso es que deben de ser prescritos, como digo, estrictamente por un especialista y además, pues por plazos cortos, porque pues estos medicamentos, estos fármacos, generan el síndrome de abstinencia, o sea, generan adicción. Así es de que no hay que ser muy afectos a esta terapéutica únicamente. Ahora, la psicoterapia y la asesoría. Para algunas personas, la psicoterapia sola es el tratamiento de elección. Para muchas otras, dicha terapia puede combinarse con medicamentos. La psicoterapia implica escuchar, enfrentar los pensamientos y emociones y cambiar conductas. Hay varios tipos de psicoterapia. Cada una conlleva un método a corto plazo, planeado por objetivos con el fin de ayudarnos a enfrentar un asunto en particular. Puede concentrarse en la forma en que se piensa sobre sí mismo y las circunstancias de nuestra vida o en la manera en que interactuamos con otras personas. La psicoterapia nos puede ayudar a comprendernos mejor, equiparnos con habilidades para resolver problemas, proporcionarnos maneras más eficaces de enfrentar los sucesos de la vida y ayudarnos a reconocer y expresar nuestras emociones. Yo quiero compartirles que hace ya poco más de 4 décadas tuve oportunidad de asistir a un curso intensivo de desarrollo personal, relaciones humanas y psicología aplicada. Y ahí conocí una terapia, una psicoterapia que me pareció sumamente entretenida, ¿verdad? Con un lenguaje simple que nos explicaba por qué actuamos y sentimos de cierta manera, que es el análisis transaccional o análisis conciliatorio. Esta terapéutica la desarrolló el doctor Eric Berne y con aportaciones importantes del doctor Thomas A. Harris. Y se basa, bueno, la premisa es que el doctor Berne fue descubriendo que dentro de cada persona, ¿sí? En lo que es su personalidad, había 3 estados del ego. Uno era lo que él llamó el ego padre, el otro era el ego adulto y el ego niño. Y lo interesante de esto es los conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, el ego padre es donde encontramos conceptos y preceptos aprendidos de la vida, como son la ética, la moral, los valores y otros más como la justicia, etcétera, ¿verdad? El patriarcado, por ejemplo. En el lado contrario, en el ego niño, se encuentran las emociones sentidas o aprendidas de la vida, como son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, ¿sí? Y en el ego adulto se encuentran los conceptos razonados de la vida. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, pues la lógica, el análisis, la objetividad, ¿sí? La reflexión, que esto es importante. Ahora, ¿cuál era el medio del asunto de esta terapéutica? Que se supone que del ego padre y del ego niño fluye información que debe ser regulada o modulada por el ego adulto, ¿sí? Para que la persona pueda tomar mejores decisiones, aunque no siempre es así, y eso es lo que explicaba precisamente la terapéutica. Por ejemplo, una persona con un ego padre dominante, pues podría ser una persona autoritaria, intransigente, que le diera preferencia a la justicia sobre el perdón, y eso es una situación que, pues vamos, se desarrolla en ciertas personas, ¿verdad? En el lado contrario, pues tenemos el ego niño, tenemos personas que pueden ser inmaduras,
que pueden ser inconsistentes, que pueden ser impulsivas y sobre todo pues muy infantiles en su comportamiento. Y precisamente el ego adulto es lo que va a modular que ese flujo de información no afecte la manera de comportarnos. Ahora bien, también estaba la situación en donde nos explicaban que cuando una persona tiene bloqueado el flujo del ego padre y el flujo del ego niño, pues se convierte en un autómata y prácticamente estamos hablando de un psicópata, porque una persona que no tiene prejuicios con respecto a su moral o a su ética o con respecto a sus emociones y sentimientos, pues es una persona que puede ser peligrosa. Lamentablemente, pues estos casos han crecido mucho, sobre todo en sociedades como pues, la sociedad estadounidense, ¿verdad? Y pues bueno, ya me salió un poco del tema, pero me pareció importante comentárselos. Análisis transaccional o conciliatorio del doctor Eric Berne o de Thomas A. Harris. Ahora veamos el eje microbiota intestino-cerebro en la depresión. Sin lugar a dudas, la depresión es una enfermedad mental de alcance mundial con la mayor tasa de morbilidad y discapacidad, frecuentemente acompañada de síntomas gastrointestinales, como vimos. Diversos estudios han demostrado que la alteración de la microbiota intestinal desempeña un papel crucial en la depresión. El eje intestino-cerebro evidencia una conexión potencial entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central. Hoy en día se ha convertido en una tendencia creciente el tratamiento de enfermedades mediante la modulación de los microorganismos intestinales a través de probióticos y la activación del eje intestino-cerebro. En este contexto, se ha observado que la incidencia de la depresión está estrechamente relacionada con la microbiota intestinal. Además, se considera que la alteración de esta tiene efectos reguladores tanto positivos como negativos en el desarrollo de la depresión. Todo depende de los microbios que estén presentes o ausentes. En esta sesión, pues la pretensión es que conozcamos un poco más sobre el mecanismo de interacción bidireccional en este eje y las medidas sintomáticas y los tratamientos antidepresivos relacionados, ¿verdad?, con la microbiota intestinal. Pues bien, con el avance de la tecnología se ha prestado cada vez más atención a la exploración de la aplicación del microbioma intestinal como objetivo terapéutico para diversas enfermedades. Investigaciones recientes han demostrado que la microbiota intestinal tiene un gran potencial terapéutico en enfermedades como el cáncer gastrointestinal, la diabetes tipo 2, el autismo, el Alzheimer y Parkinson. En cuanto a las enfermedades mentales, existen numerosos estudios que muestran una fuerte asociación entre estas y la microbiota intestinal, incluida la depresión. Un número creciente de estudios ha señalado que los pacientes deprimidos muestran un trastorno de la microbiota intestinal acompañado de síndrome del intestino irritable. Mediante la secuenciación de alto rendimiento de las heces de pacientes deprimidos y su comparación con las de personas sanas, se encontró que la composición microbiana en pacientes deprimidos había cambiado. Ahora bien, la secuenciación de alto rendimiento de las heces es una técnica avanzada de laboratorio que lee todo el ADN presente en una muestra fecal y permite identificar y medir con gran exactitud todas las bacterias, hongos y virus que viven en el intestino. Y de esta manera, pues se puede hacer una comparación, ¿verdad?, y ayudar a estas personas que tienen problemas con su microbiota y con sus emociones, desde luego. Los investigadores también utilizaron el trasplante de microbiota fecal para demostrar que la modificación en la microbiota intestinal puede causar o aliviar la depresión. Este vínculo bidireccional entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso central en pacientes con depresión demostró que influir en ella podría ser beneficioso en el tratamiento de este padecimiento. Algo interesante y novedoso, el trasplante de microbiota intestinal lo que hace es transferir bacterias sanas de las heces de un donante evaluado y compatible hacia el tracto digestivo de un paciente que tenga problemas, ¿verdad?, de depresión, con el fin de restaurar el equilibrio de su microbiota y de sus emociones. Y es tan efectiva que también sirve para curar infecciones graves como la provocada por una bacteria que se llama Clostridioides difficile, que es una bacteria que no cede ante los antibióticos. Entonces, pues con estas pruebas que han hecho y terapias, ¿verdad?, han obtenido resultados muy, muy positivos.
Con base en estos hallazgos, el efecto de los microbios intestinales en los regímenes de alivio de la depresión y el tratamiento antidepresivo se han establecido firmemente. Actualmente se han incrementado los estudios que dedican espacio a la aplicación potencial de microbios intestinales en la terapia adyuvante de la depresión. Ahora veamos la función de la microbiota intestinal y el eje intestino-cerebro en las enfermedades del sistema nervioso central. La microbiota se puede encontrar en todas las superficies y cavidades del cuerpo, pero solo la microbiota intestinal coloniza el tracto digestivo y participa en diversas actividades fisiológicas del huésped, como el metabolismo nutricional, mantenimiento de la estructura de la barrera de la mucosa intestinal, la regulación inmunitaria y la resistencia a los patógenos. Aquí, por ejemplo, pues tenemos bacterias muy interesantes como la Akkermansia muciniphila, que es una bacteria que se encarga de alimentarse de la mucosa de la barrera intestinal. Y lo curioso del caso es que se alimenta y obliga al cuerpo, al organismo, a la mucosa, a que se regenere y se fortalezca. Además, esta bacteria, la Akkermansia muciniphila, pues está muy relacionada con un mejor control del peso y además con un mejor control también de la glucosa en la sangre. ¿Sí? Pues bien, los científicos consideran el microbioma intestinal como un órgano virtual en el cuerpo humano que interactúa con él y participa también en el metabolismo y la regulación de actividades vitales, ¿verdad? De hecho, este órgano o microbioma intestinal pues pesa aproximadamente de 1 a 2 kilogramos y produce aproximadamente el 30% de nuestras calorías y todo aquello que nuestro organismo no puede digerir, nuestro tracto digestivo no puede digerir, nuestras bacterias, nuestro microbioma se encarga de metabolizarlo. Estos microorganismos pues pueden actuar sobre el huésped y regular su cuerpo mediante metabolitos. Los metabolitos son pues lo que producen, ¿verdad?, estas bacterias. Aproximadamente contamos con un rico repositorio de información, aproximadamente unos 100 billones de microbios en el intestino y solamente de 40 a 60 billones de células en el cuerpo humano. Aquí lo interesante es que este conjunto de genes de la microbiota intestinal es 150 veces mayor que el complemento genético humano. Así es de que nuestro ADN es mayoritariamente microbiano. Eso es algo que nos debe de quedar muy claro. Las bacterias forman parte integral de nuestra salud, de nuestra mente, pero no por eso nos dominan. Sin embargo, interactúan muy activamente con nuestro organismo, ¿verdad?, con nuestra biología. La estructura y composición dinámicas de la microbiota gastrointestinal son una selección mutua entre el microorganismo y el huésped que mejora la cooperación interconectada y la estabilidad funcional dentro de este complejo ecosistema. Esto se refiere más que nada a que, pues, mi microbiota va a estar de acuerdo a mi estilo de vida y a mi alimentación. Y las fluctuaciones en la microbiota intestinal dentro de un cierto rango de limitación se consideran, condiciones fisiológicas de salud. Sin embargo, las alteraciones graves de la misma pueden provocar enfermedades como pérdida de apetito, diarrea, desnutrición, deficiencias de vitaminas y otros síntomas, e incluso casos graves como peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar y encefalopatía hepática. Estas 4 patologías lo que tienen en común es que tienen que ver con problemas con el hígado, ¿verdad?, de insuficiencia aguda o de cirrosis. Por ejemplo, en el caso de la encefalopatía hepática, pues es una pérdida de la función cerebral porque el hígado, al estar dañado, no puede eliminar las sustancias tóxicas que están en la sangre, como el amoníaco, que es producto del metabolismo de las proteínas. El hígado se encarga de convertirlo en urea para poder ser desechado, y al estar dañado, pues tenemos una autointoxicación de así que de los metabolitos que se producen, ¿verdad? Como ya mencionamos, la microbiota gastrointestinal puede tener un efecto en enfermedades del sistema nervioso central como autismo, Parkinson, Alzheimer y depresión. El sistema nervioso afecta la composición de la microbiota intestinal, modulando la motilidad del tracto digestivo mediante la secreción de hormonas y la producción de ácido, bicarbonatos y moco, el famoso mucus. Las secreciones de los
microorganismos intestinales pueden ingresar a la circulación sistémica a través del epitelio del intestino delgado y algunas de ellas pueden actuar directamente sobre el cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Esto es muy interesante porque hay secreciones de nuestra microbiota, como son los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, el acetato, o el 5-HTP, que es el hidroxitriptófano, y los ácidos biliares secundarios. Estas secreciones conectan el intestino con el sistema nervioso central y pues se considera que la comunicación es bidireccional, ya que el intestino puede regular la actividad emocional en el sistema nervioso central y el sistema nervioso central a su vez puede regular la función gastrointestinal. Generalmente, la microbiota intestinal humana consta de 5 filos, que son bacteroidetes, firmicutes, actinobacteria, fusobacteria y protobacteria. Entre ellos, bacteroidetes y firmicutes son los filos bacterianos predominantes, aproximadamente el 90% de estos. Estos dos filos también parecen ser los más afectados en la depresión. Según la variación de la microbiota intestinal en pacientes con depresión, se puede demostrar que el deterioro del sistema nervioso central causado por la depresión tendrá un impacto en el intestino. El más frecuente, pues, es el síndrome del intestino irritable, como ya vimos, que es un trastorno que se caracteriza por síntomas abdominales desagradables, crónicos y periódicos, que incluyen dolor visceral que viaja al sistema nervioso central a través de la fibra nerviosa C, y puede estar acompañado de emociones negativas que pueden crear estrés y empeorar la depresión y formar una retroalimentación positiva, o sea, pueden incrementarse. La fibra nerviosa C son pequeños axones que no tienen mielina y que conducen la sensación de dolor de manera tardía. Puede ser un dolor sordo, persistente o quemante tras una lesión. O sea, al no tener mielina estos pequeños axones, pues los impulsos eléctricos son lentos y por eso es constante el dolor, ¿verdad? Es persistente. Dieta y probióticos. La dieta es un factor crucial que afecta la composición de los microbios intestinales. El efecto de los alimentos sobre la microbiota es significativo y las investigaciones han revelado que los cambios dietéticos en un tiempo limitado, 24 horas, pueden mejorar notablemente la estructura del sistema de la microbiota intestinal. Esto sugiere que podemos aprovechar el impacto considerable de la dieta sobre los microbios para mejorarlos, lo que podría presentarse como una opción para la terapia antidepresiva sin fármacos. Y esto precisamente es uno de los puntos que vimos en el diplomado que ha tenido a bien darnos nuestro estimado Gerardo Ibarra, en donde él señalaba en una de las tareas que si podemos incluir en una semana 30 alimentos diferentes, esto va a impactar muy notablemente y muy positivamente sobre nuestra microbiota intestinal. Así es de que, pues vamos, hay que hacer caso. Se ha comprobado que algunos componentes de la dieta pueden mantener la homeostasis estructural de la microbiota intestinal y se considera que este efecto tiene potencial para su aplicación clínica. Mediante el alivio dietético, los pacientes pueden reducir la resistencia psicológica al tratamiento para aliviar el efecto de los síntomas leves. Así de importante es la nutrición. Los prebióticos, uno de los suplementos dietéticos más utilizados, son fibras no digeribles que se digieren parcialmente en el tracto gastrointestinal y apoyan el crecimiento de bacterias beneficiosas. Los galactoligosacáridos, los fructoligosacáridos, las inulinas y la oligofructosa en la dieta pueden regular la estructura del ecosistema de la microbiota intestinal que se encuentra sensiblemente disminuida en pacientes con depresión. Por ejemplo, estas personas carecen de una cantidad suficiente de lactobacillus, bacteroides y bifidobacterium. En el año 2016, las doctoras Stephanie L. Schnorr y Harriet A. Wagner ¿sí? publicaron un artículo científico que se llamó Terapias integrativas en el tratamiento de la ansiedad, con especial énfasis en la microbiota intestinal. Y en este estudio, pues ellas nos exponen cómo trataron a varios pacientes con ansiedad mediante una combinación de dieta y psicoterapia. Eliminaron los alimentos que provocaban hiperglucemia
y añadieron alimentos ricos en probióticos a su dieta. Los resultados mostraron que el régimen terapéutico antidepresivo integral disminuyó los síntomas de ansiedad e insomnio de los pacientes, aumentó la cantidad de microorganismos beneficiosos como el lactobacillus, redujo la abundancia de los daños como el Clostridium, ¿sí? Son dañinos, ¿verdad? Y modificó la composición y diversidad de nuestras bacterias o de las bacterias del tracto digestivo. Conclusiones y expectativas. Con la creciente presión de la vida moderna, la depresión se ha convertido en una enfermedad común, aunque aún no existe un tratamiento definitivo. Como hemos visto, aliviar los síntomas depresivos de los pacientes puede lograrse ajustando y modificando la composición de los microorganismos. Los tratamientos actuales para aliviar los síntomas de la depresión, basados en la microbiota intestinal, incluyen fármacos tradicionales dirigidos a la microbiota, terapia dietética, prebióticos, probióticos, bacterias modificadas genéticamente que expresan antidepresivos y el trasplante de microbiota fecal. Se pueden lograr resultados satisfactorios en la prevención y remisión de la depresión, regulando la microbiota y aprovechando el mecanismo de acción del eje intestino-cerebro. Y además, estas medidas son más flexibles y adaptables, lo que permite a los pacientes utilizar alternativas no farmacológicas para aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida. Y pues esta es una reflexión que me encontré por ahí buscando en internet, ¿verdad? Y me gustó mucho, así es de que decidí incluirla. Y dice así: la depresión no empieza en tu mente, empieza en tu intestino. La verdad que nadie nos explica es que el intestino y el cerebro están conectados todo el tiempo. Existe un cable directo entre ellos, que es el nervio vago, y todo lo que pasa en tu intestino le manda mensajes a tu cerebro, aun cuando estás dormido. Cuando comes muchos alimentos ultraprocesados, mucho azúcar, aceites refinados y duermes mal, y también vives con estrés constante, las bacterias buenas de tu microbiota disminuyen. Entonces, las bacterias perniciosas toman el control. Empiezan a faltar las bacterias que te protegen y que contribuyen a la producción de dos sustancias clave para sentirte bien: el GABA o ácido gamma aminobutírico y la serotonina, entre otras más que produce la microbiota, ya que la microbiota produce pues también acetilcolina, dopamina, endorfinas, etc. El GABA es el freno de la ansiedad y la serotonina es la base de la estabilidad emocional. Cuando faltan bacterias buenas, baja la producción de estas y el cerebro deja de recibir señales de calma y bienestar. El cerebro entonces entra en modo de alerta constante, no porque seas débil o porque no puedas más con los problemas de tu vida, sino porque no le llegan mensajes de tranquilidad. Así aparecen signos como tristeza profunda, ansiedad, el vacío existencial y la depresión. El problema no es tu cabeza, el problema es que tu intestino dejó de protegerte. Sin bacterias amigas, el cerebro se queda solo. Por esta razón, el mantenimiento de la microbiota es esencial en el equilibrio del eje intestino-cerebro. La depresión no es un castigo, es una señal de que debemos cuidar nuestro intestino y el cuerpo se mantendrá saludable. Cuando mejoramos nuestra microbiota, cambiamos el funcionamiento de la mente. Nuestras bacterias pueden transformar nuestra vida. La verdadera claridad mental comienza en tu ecosistema interno. Y pues nuevamente, como vimos en el diplomado, muy claramente lo mencionó Gerardo en una de las láminas, que pues existen otras tres rutas de comunicación de la microbiota, además del nervio vago, y son el sistema endocrino, el sistema inmunitario y el sistema metabólico. ¿Y qué significa esto? Pues significa que nuestros microbios han colonizado y están presentes en estos sistemas, aportándonos diversos beneficios. Por ejemplo, nuestro microbioma intestinal pues entrena a nuestro sistema inmunitario y pues hay bacterias muy particulares como la Escherichia coli, que en una cantidad proporcionalmente pequeña, ¿verdad? Pues es benéfica porque ayuda a producir vitamina K2. O tenemos también, perdón, la Fecalibacterium prausnitzii. Esta es una bacteria que produce butirato,
protege la pared del intestino contra daños e infecciones. Es una bacteria importante y forma parte de la minoría de las bacterias que están dentro del tracto digestivo, pero su presencia es de vital importancia. Pues bien, sin microbiota no hay vida. Intestino contento, cerebro contento. O, haciendo una analogía de lo que dirían nuestros abuelitos, barriga llena, corazón contento. Sería equivalente. El lactosuero perley en la depresión. Vamos a ver qué hace nuestro lactosuero por nosotros. El principal antioxidante del cerebro es el glutatión, como ya muchos de ustedes saben. Las personas con depresión suelen tener niveles bajos de este tripéptido debido al estrés oxidativo crónico y la inflamación. Y esto afecta la función de los neurotransmisores y se relaciona con la apatía o falta de placer. La conexión entre el glutatión y la depresión, pues es que el estrés oxidativo, pues es el exceso de radicales libres que daña las células del cerebro y altera el estado de ánimo. Falta de energía celular. Las neuronas consumen mucho oxígeno y necesitan al glutatión para protegerse precisamente de los radicales libres, sobre todo los que se generan con la respiración celular. Los neurotransmisores, los niveles bajos de glutatión desequilibran sustancias clave como la serotonina y la dopamina. Así es de que el glutatión es importante. Por lo tanto, al consumir nuestro lactosuero perley, no solo le damos a nuestro cuerpo los precursores de glutatión, sino también proteínas como la lactoferrina y alfa-lactoalbúmina, que se descomponen durante la digestión y generan péptidos bioactivos que modulan la respuesta inmune y reducen la inflamación. Y además también ayudan a crecer los microbios benéficos comensales frente a los patógenos. Por otro lado, la fermentación de la lactosa de lactoso perley, que es una mínima cantidad, ¿verdad? Menos de lo que se encuentra en un vaso de leche, eh, pues es parte, por parte de la microbiota, perdón, produce ácidos de cadena corta, como el ácido butírico, el ácido acético y el ácido propiónico, los cuales regulan el pH intestinal y fortalecen la barrera epitelial y dificultan la proliferación de patógenos. Es muy importante el fortalecimiento de esta barrera epitelial ya que en el intestino se encuentra algo que se llaman estrechas, uniones estrechas, ¿sí? Y cuando hay inflamación, estas uniones se abren más de la cuenta, permitiendo el paso de pues, bacterias nocivas hacia el torrente sanguíneo. Así es de que por eso es importante pues la fermentación de la lactosa de nuestro lactoro perley, que además pues no es únicamente la lactosa, sino que va acompañada de la proteína, ¿verdad? Y de las vitaminas y minerales, lo que la hace un alimento pues de bajo índice glucémico que además es tolerable por muchas personas, inclusive las que padecen la llamada intolerancia a la lactosa. Y pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias, esperando sinceramente que esta información pues les sea de utilidad, ¿no? Claro, Gracias. muchísimas gracias a ti, mi querido Roberto García. Verdaderamente, pues una fuente inagotable de conocimiento. Roberto, muchas gracias. Vamos a invitar a las personas que si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Quisiera hacer rápidamente, Roberto, si me permites, pues una reflexión. Y esto es que la depresión es verdaderamente un tema súper profundo, ¿no? La depresión es en su forma más honda, pues un invierno, ¿no? Un invierno silencioso del alma. Cuando llega no solo altera la química de nuestro cuerpo o apaga la energía, sino que transforma, eso es lo tremendo, ¿no? Transforma radicalmente la arquitectura de nuestra realidad. El mundo que antes se percibía lleno de colores y de posibilidades infinitas, de pronto se hace chiquito y se vuelve gris, pesado, como que todo lo ves en gris, en colores grises, ¿no? Y pues en ese estado, pues el tiempo parece detenerse o volverse denso. Y las tareas, pues de todos los días, del día a día, las cotidianas, que para otros son invisibles, pues se convierten en montañas titánicas, ¿no? O sea, no quieres, no puedes, no es que no quieras, no puedes hacerlo, ¿no? No puedes hacer una vida. Entonces, lo más doloroso de la depresión no es solo la tristeza, ¿no? A veces ni siquiera es tristeza, sino una profunda y paralizante ausencia de sentir, ¿no? Pues también es el aislamiento que te produce, ¿no? O sea, te aíslas, te quedas solo, o sola. ¿No? Nos convence de que estamos solos en una habitación oscura, de que nadie comprende el peso que cargamos y de que esa penumbra es el estado definitivo de las cosas, ¿no? Y transforma nuestra mirada,
haciendo que el pasado se vea pues como con lleno de culpas y el futuro con una incertidumbre súper amenazante, ¿no? Entonces, algo que nos encanta de tus pláticas, pues es la enseñanza y ver que, pues, hay una verdad inquebrantable que la depresión intenta ocultarnos, ¿no? Pero que, pues, no puede destruir, que es el invierno más crudo, por muy difícil que sea, jamás va a impedir que llegue esa primavera, ¿no? Y pues lo que sí es que nos despierta y nos hace crear conciencias estas pláticas, ¿no? Y pues esa pausa obligatoria, por dolorosa que sea, es también un profundo grito del organismo y del espíritu pidiendo un cambio de rumbo, ¿no? Es el cuerpo diciendo que el ritmo que llevamos pues era insostenible, que las máscaras que sosteníamos pesaban demasiado y que es el momento de mirar hacia adentro, reconstruir los cimientos y sanar desde el origen. Y eso es lo que podemos llevar a las personas, realmente una sanación, ¿no? Allá en el fondo donde empieza la conexión entre lo que somos, lo que sentimos y lo que nutrimos. Entonces, mi querido Roberto, infinitas gracias por esta charla tan reveladora. Va a haber algunas preguntas que ya están aquí listas para hacerte. Y bueno, pues vamos a darles en este momento. Déjame quitar el candadito para que puedan abrir am, los micrófonos. Y listo. Gracias, Roberto. Nuevamente, permíteme darle la palabra a Marita Saratoga. Por ahí ahorita leemos algunos comentarios que hicieron en el chat. Amarita Saratoga, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Soy Ama- Rocío Amaro. Ay, Rosy. Me da mucho gusto saludarlos. Siempre es un placer estar en las pláticas de salud del especialista, señor Roberto. La verdad que nos entrega información de mucho valor. Yo quisiera dar mi testimonio acerca de lactosuero. Yo tengo un diagnóstico de diabetes de más de 20 años y ya consumía los prebióticos, que es verduras crudas por la mañana, practico ayuno intermitente. Consumo kéfir desde hace más de 7 años, que bueno, el kéfir es un fermento lácteo que tiene, bueno, en comparación, el yogur tiene 2 a 3 cepas de bacterias benéficas. El kéfir tiene de 15 a 30 cepas de bacterias benéficas. Entonces ya estaba yo ahí cuidando mi microbiota, pero es cuando llega el magnífico momento donde conozco Perlé. Entonces, eh, me llega la información de que Perley es sustrato para mi microbiota que le estaba tomando con el, con el kéfir, ¿no? Que ya son los probióticos y entre entonces Perley como prebióticos y la verdad que me ha dado muy buen resultado. Magnífico el lactosuero para alimentar nuestra microbiota. Y pues agradezco toda la información que nos van dando aquí la empresa. Aprovecho para mandarles un gran saludo y todo mi respeto y todo mi cariño. Saludos, familia. Buenos días. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muy bien. Bueno, vamos a darle la palabra a continuación a Verónica Larpón, que por ahí también nos comentaba algo y que nos va a compartir ahorita en voz propia. Vero, si gustas abrir tu micrófono. Verónica Larpón. Están Sí, sí, sí. habilitados. Buenos Listo. días. ¿Sí Hola. estoy ahí? Sí. A ver, nomás quiero ver si puedo activar mi cámara. Buenos días. Aquí traigo una hora más temprano. Sorry ahí por los cabellos. Oigan, bueno, pues yo sí quiero dar mi testimonio porque estoy muy contenta, muy emocionada. Yo tuve un accidente automovilístico, pues casi mortal, fue pérdida total mi carro. Tuve 5 fracturas de costillas, Wow. 2 tobillos fracturados y cadera fracturada. Yo ya había escuchado de Perley gracias a Moni Valencia y a Moni Avena, un abrazo a ellas dos bellas, y ahora pues he estado bien apapachada por Ana, pero lo que sí quiero decir es que yo el lactosuero de todas maneras yo ya lo iba a consumir antes de que sucediera el accidente, pero cuando sucedió el accidente y me dijeron la palabra clave, el internista me dijo, tú tuviste una pérdida muscular masiva, yo también traigo diabetes, muy descontrolada, traía 400 de azúcar ese día del accidente. Tengo una cirugía bariátrica que pues me desvitaminó terriblemente. Yo viví un síncope, por eso tuve el accidente, porque mi cerebro se desconectó. Entonces ya traía una Ya, situación muy fuerte de desencadenada de salud.
Entonces, ahorita lo que escucho con el médico, con todo lo que, por eso le pedí que si puede compartir, si es posible tener esa información como a la mano para estarla estudiando, porque la tiene muy digerida de lo que exactamente hace Perley. Ahora entiendo por qué ahorita rompí yo todos los pronósticos con el traumatólogo, con fisioterapia, porque de estar absolutamente 60 días sin poderme mover absolutamente ni para el baño, yo tenía que ser en el cómodo, tenía que hacer absolutamente todo. Mi cama se convirtió en una cárcel. Por obviedad, ¿no? la depresión estaba horrible. Ahorita que mencionaste que es como una cárcel, vi pasar mi vida enfrente de mis ojos como muerta en vida. Tengo 2 hijas, lo único que me hacía como aferrarme era mi hija de 5 años y mi hija de 8 años. Y cuando comienzo a tomar Perley, que justamente como a la semana, yo también ya tomaba kefir, ya tomaba todo eso, o sea, muchas cosas que hacemos, ¿no? Porque pues obviamente sí nos queremos y nos amamos y nos cuidamos, pero el lactosuero rompió récord. Yo la verdad, yo decía, no, esto es autosugestión, no es posible que esté tan bien con esto. Y obviamente cuando me empecé a sentir bien, hubo una semana que lo dejé de tomar tan regularmente porque yo sí me agarré 3 veces por día, 3 veces por día, 3 veces por día. Fue así que yo recuperé. Yo ahorita ya estoy utilizando solamente una muleta, nada más la ocupo para bajar unos escalones, nada más porque todavía no tengo mucha gracias, mucha sí, músculo no tengo en las piernas, pero eso ya es ejercicio que tengo que dar seguimiento. La depresión se fue, inmediatamente se fue. Ahorita lloro porque estoy como contenta de recordarme en esos momentos y verme ahorita hablando de esto. Y la verdad no me he checado el azúcar ni eso porque no me ocupa tanto. Me ocupa más como seguir consumiendo el Perley. Ahorita mientras estaba escuchando a la compañera antes dije, ay no, hacerlo rápido, ¿no? Porque me voy a una conferencia. Ya volví a manejar. Mi mayor temor era manejar el estándar, porque en el estándar tienes que empujar el clutch y el pedal. Y concienticé muchas cosas que, como dices, muchas personas automáticamente hacemos, pero ahorita es como agradecer que, que puedo empujar un pedal. Y yo sé que ustedes a lo mejor ni siquiera conscientemente manejan y dicen, ah, pues manejo y ya. Pero yo puedo empujar el pedal sin miedo a volverme a romper el tobillo porque tengo dos tornillos en cada tobillo y 2 placas. Entonces, fue toda una odisea para mí volver a manejar el estándar. Y eso es mi testimonio. Gracias, gracias. Seguiré consumiendo Perley. Ahorita le estoy dando a mi hija de 5 años Perley de chocolate, que sí le encanta, porque tiene hipotiroidismo, nació con hipotiroidismo y por ahí vi un testimonio que el hipotiroidismo también se puede trabajar con el Perley, así que se lo estoy dando ya a mi hija de 8 años y a mi hija de 5 años y creo que con eso ya no va a ser, eso quisiera tener esa duda despejada. Si tomando Perley mis hijas diario, les estoy dando una cucharadita diaria en ayunas, ya no necesito vitaminarlas. Esa también sería una pregunta. Gracias. Sí, lo recomendable es que tomen el lactoso 3 veces al día, a su medida, en proporción, ¿verdad? Una cucharadita cafetera, para que reciban el aporte de las vitaminas y minerales que ocupan para un buen funcionamiento de su metabolismo. Gracias. Y puede ser la misma cantidad, una cucharadita. Ok, perfecto. Sí, Perfecto, muchas gracias, Vero, por compartir. Nico. Pues de eso se trata, familia, de impactar vidas, pues compartiendo este maravilloso producto, eh, Perley. Ah, mira, aquí estaba tratando de leer aquí los chats. Dicen gracias, excelente información. Felicidades a todos los que se conectaron. Una pregunta para cuándo va a celebrar Perley. Bueno, para Estados Unidos nos están preguntando. Estamos ya trabajando, estamos en espera de información, no información, de trámite que no depende de nosotros, pero que seguramente en breve estaremos compartiendo buenas noticias. Muy bien, gracias. Que dice, buenos días, Roberto. Una pregunta, entonces, ¿el lactosero tiene o no tiene lactosa? Dice. Y pregunto por las Tiene una personas. cantidad, sí, ah, perdón, sí. Termino. tiene una pequeña cantidad de lactosa, ¿no? Termina tú primero. Dice, y pregunto por las personas que no lo quieren tomar porque dicen ser intolerantes a la lactosa. Yo sé que es rico en nutrientes, pero no lo entienden. Y disculpe por la pregunta y gracias por su excelente presentación. Perdón, Roberto.
si tiene una pequeña cantidad de lactosa, un porcentaje muy pequeño, y debemos de entender que esa lactosa pues, opera como una fuente de energía, no es algo que les va a producir elevación de azúcar en sangre. Pero por otro lado, lo hemos señalado antes, cuando la persona tiene problemas de intolerancia a la lactosa, pues lo que puede hacer es consumir enzimas digestivas como la lactasa para que pueda desdoblar bien, en este caso, la lactosa y que no le provoque ningún problema, ningún síntoma, ¿verdad? Es sencillo, nada más es cosa de grabar y que su organismo después, ya acostumbrándose, empiece a producir la enzima para que ya no tenga problema. Gracias, Roberto. Pues ahí está, lactasa, enzima ¿Sí? lactasa, y con eso, si tuvieran aún esta intolerancia por esa mínima lactosa que contiene el suero de leche Perley, pues ahí tenemos que la lactasa no solamente, primero, que elimina cualquier posibilidad de intolerancia, pero en segundo, lo que nos comenta Roberto es que eventualmente esta enzima la podemos comenzar a producir nosotros, así que eso es una maravilla, nos restituye esa función de producción de la enzima, ¿cierto, Roberto? Sí, además tenemos muchos casos en donde las personas tenían intolerancia bajita, ¿verdad? O leve, y al tomar el lactosero empezaron a asimilarlo bien. Al principio pues, les provocó alguna desintoxicación, algún efecto, ¿verdad? Más que nada de desalojo de sustancias tóxicas, pero una vez que se acostumbraron al lactosuero, el organismo empezó a metabolizarlo bien y sin problema. Gracias, De menos Roberto. a más, a veces es mejor. Muy bien. Y la enzima lactasa se consigue en tienda naturista, Y Roberto, farmacias también, sí, y en farmacias. tiendas naturales y en farmacias, Muy hay bien. opciones. Sensacional. Gracias, mi querido Roberto. Vamos con Miriam Vargas, que tiene la mano levantada y tiene una pregunta que hacer. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la información, doctor. Realmente para mí ha sido muy benéfica y sorprendente todo lo que nos explica. Y aquí yo lo relaciono con mi mamá. Mi mamá tiene 95 años. Ella siempre ha sido una mujer demasiado depresiva. A ella tiene 3 años y medio que yo le estoy dando el Perley. Por momentos se lo lleva a tomar consciente porque le doy su vaso con el agua y todo, ¿no? Pero hay momentos en que me dice, ya no lo quiero, ya no lo quiero, y pues se lo pongo en el atole. Eh, Últimamente ella ha sufrido de mucho falta de sueño, pero falta de sueño provocado por ella misma, porque como que tiene miedo a dormir. Entonces le tuve que decir al médico que era lo que le estaba pasando. Ella escuchaba inclusive una canción en la cabeza y por más de que platicara, orara, hiciera lo que hiciera, esa canción estaba permanente en su cabeza. Entonces me dijo el médico que eso era un principio de una especie de esquizofrenia y que pues eso se podía llegar a complicar más. Le mandó un medicamento para que ella pudiera dormir y aún así hay veces que sí se lo toma, pero se resiste a dormir. Hay ocasiones en que dice que le dan las 2 de la mañana y ella no se ha podido dormir a pesar de que ya se tomó el medicamento. Pero sí tiene problemas también muy fuertes digestivos y todos los días le tengo que dar los genócidos. Hasta donde yo sé es mejor tomar la fibra, pero no sé usted qué me pueda decir si le continúo dando los genócidos, porque los genócidos de repente se los puede tomar la mitad de una pastilla y a lo mejor al día siguiente está súper estreñidísima y Ujú. o luego le puedo dar una pastilla y aún así sigue estreñida, o sea, son muy variantes sus esquemas de trabajo en su intestino, los genócidos. Entonces, no sé usted qué me recomienda. Sí, pues la recomendación es que le dé inulina de agave, que es una fibra soluble en agua.
Se puede dar también mezclada con algún jugo, con algún, otra bebida. Y probióticos, no cenócidos, probióticos. Probióticos de por lo menos 3 cepas, que sea Lactobacillus, Bifidobacterium, Ramosus, por ejemplo, o si hay de 7, 8, 10 cepas, mejor. Eso se puede conseguir en tienda naturista y también en farmacia, si mal no recuerdo. Pero es importante para que la microbiota se equilibre y se reproduzca sanamente. Probióticos y fibra soluble en agua, inulina de agave. Ok, ¿Sí? esa Desde sí se luego, consigue lactoferol, bien. Ok, perdón. esa sí, la inulina se consigue en casas, en tiendas naturistas. Sí, Ok, sí, así es. doctor. Bueno, ok, entonces yo le doy esto y ahí luego le vuelvo a reportar a ver cómo va. Muchísimas gracias, doctor. Dios le bendice, cuídense. Gracias, señor Paulín. Gracias, Miriam, muy amable. Un abrazo grande. Gracias, mi querido Roberto, por tus comentarios. Aquí ya estamos terminando, familia. Hay algunos compromisos que cubrir también de parte de Roberto, creo que varios de ustedes también ya tienen sus actividades. Entonces, bueno, aquí Matilde, ya nada más para los anuncios y este comentario que nos pone Matilde dice, buenos días. Les quiero compartir, yo era intolerante a la lactosa y la verdad al principio me causó muchos gases, dolor de estómago, pero ahora ya hasta puedo comer quesos, crema y ya no me hacen daño. Gracias a Perley. Querido Roberto, si quieres Ujú. comentar algo brevemente. Sí, lo que comentábamos precisamente que al empezar a ingerir el lactoro de menos amado, ¿verdad? Vamos generando ya la tolerancia. De esa intolerancia se va venciendo y la persona empieza a producir las enzimas que necesita, la lactasa, ¿verdad? Para poder desdoblar, en este caso, la lactosa, que está formada por una galactosa y una glucosa. Entonces, pues de esa manera, ya al partirla, escindirla, ya no le va a dar problemas de inflamación, gases y distensión abdominal. Es una maravilla. Muchas gracias, mi querido Roberto. Pues con esto concluimos la plática de salud y pues el foro que nos permite también tener de hacer algunas preguntas e inclusive testimonios que fueron muy poderosos. Así que muy agradecidos con todos quienes compartieron también y quienes participaron con sus preguntas. Y a ti, mi querido Roberto, por la plática y por las respuestas. Muchas gracias. Y bueno, pues con esto concluimos, familia Beley, no sin antes. Uno, recordarles que hoy tenemos reunión de oportunidad en la noche. Vamos a estar compartiendo la liga de manera oportuna. Recordarles también que estamos a 6 días de cierre de periodo. Vamos a revisar, no dejemos todo al último. Es parte de los cambios y de los innegociables que tenemos que hacer en nuestra vida. Es el ponernos en acción desde principio de mes y estos días ocuparlos para verificación, para seguimientos, para ver qué faltó, para seguir dando apoyo, por supuesto, a nuestro equipo y no estar sufriendo en las últimas horas de los cierres de periodo. Así que, pues vamos a dar todo lo que tenemos para poder hacer posible, pues esas metas. Y bueno, recuerden que tenemos el libro del mes, Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, ¿no? Y una de las razones importantes, ¿no? Una razón muy poderosa y breve para leerlo, pues es porque tu éxito financiero no depende solo de cuánto trabajes o qué tanto sepas de negocios, sino del mapa del dinero que tienes grabado en el subconsciente. Así que este libro te enseña a identificar y reprogramar esos archivos de riqueza, ¿no? Más bien, tus archivos de riqueza que tienes ahí, los va a sacar y los va a potenciar. Esos patrones mentales heredados que sin darte cuenta te han limitado, ¿no? Para que dejes de sabotear tu propia abundancia y comiences a pensar y actuar como las personas prósperas, ¿vale? Y familia, el tiempo, como dicen, el tiempo no perdona y estamos llegando prácticamente, estamos ya a semanas de nuestra convención Luxus. Muchos de ustedes, pues ya registrados, apuntados, felicidades a quienes ya están a bordo, mucho que aprender, mucho que vivir, mucho que experimentar y de transformarnos. Está, déjeme ver, ¿por qué no puedo abrir más grande esto? No lo sé. Bueno. Como que se trabó, se trabó. Pero tenemos Ujú. precios especiales, familia, déjame ver si ya se puede. No, tenemos precios especiales para quienes liquiden el evento entre el 16 y el 31 de agosto. Entonces, tenemos la opción número uno que es, pues, participar en el evento y en la comida
que tenemos pues ya preparada para ese día. Entonces, el acceso y la comida tiene un precio especial de 1,200 pesos en lugar de 1,500 pesos. Y la experiencia completa es llegando desde el 25 de septiembre para disfrutar en todo la experiencia que es vivir no solamente la convivencia, pero también vivir la magia del lugar. La magia del lugar que además vamos a compartirla en grupo, en equipo. Vamos a tener callejoneada en grupo, vamos a tener el acceso al evento, vamos a tener hospedaje también con la experiencia completa, 2 noches de hospedaje en el Hotel Sede la noche del 25 y 26. Vamos a tener el desayuno del 26 y 27 y la comida, por supuesto, del 26 de septiembre. Todo eso por 3,999 pesos. Si se dan cuenta, pues tan solo cuánto cuestan los hospedajes, familia. Tan solo cuánto cuestan los hospedajes. Y aquí tenemos comidas, desayunos, tenemos hospedaje, tenemos la riqueza del evento y la convivencia maravillosa. Entonces vale la pena la experiencia completa. Entonces tenemos ese precio que en lugar de pagar 4,999 pesos son 3,999. Así que el momento de actuar es ahora. Asegura tu lugar y vive la experiencia Luxus. Familia, sin más, pues nos despedimos. Me quedo Roberto nuevamente. Un abrazo enorme a distancia. Ya me urge estar allá para darte un abrazo en Guanajuato, mi querido amigo. Gracias nuevamente, Gracias, Roberto. David. Muy bien. Y un abrazo, porque también queremos saludar a todos allá en Guanajuato. Pues vivirnos en persona es una experiencia muy diferente. Que tengan un bendecido día y nos vemos en la noche. Tenemos una cita. Hasta siempre. Nos vemos.